La mendiga inocente le dice al millonario parapléjico: «Yo puedo enseñarte a caminar». Minutos después, sucede algo increíble. La lluvia caía incesantemente sobre Ciudad de México aquella tarde de otoño. Las gotas de agua escurrían por la ventana panorámica del ático lujoso, donde Miguel Hernández observaba la ciudad grisácea, sentado en su silla de ruedas. A sus 38 años, el exatleta de natación que ya había conquistado decenas de medallas olímpicas, ahora se veía atrapado en un mundo de soledad dorada. El apartamento de 500 metros cuadrados, decorado con una mezcla de arte contemporáneo y muebles de diseño exclusivo, era un reflejo del éxito financiero que Miguel había conquistado a lo largo de los años. Pero en aquel momento, mientras observaba la ciudad a través del vidrio empañado, todo aquel lujo parecía vacío, sin significado. 5 años habían pasado desde el accidente que cambió su vida. Una noche, regresando de una fiesta benéfica, su coche derrapó en la pista mojada. El impacto fue devastador, no por el dolor físico, sino por la sentencia que vino después. Nunca más podría usar sus piernas. Para alguien que había dedicado la vida al deporte, que sentía el agua como una extensión de su propio cuerpo, aquella noticia fue como un golpe fatal a sus sueños. Desde entonces, Miguel se había convertido en una persona diferente. La sonrisa carismática que encantaba a las cámaras dio lugar a una expresión amarga, casi cínica. Su fortuna, construida a través de patrocinios e inversiones inteligentes, le permitía vivir con toda la comodidad posible. Pero el dinero no compraba lo que más deseaba: su libertad de movimiento. «Señor Hernández, la comida está servida», anunció Dolores, el ama de llaves que trabajaba para él desde hacía más de una década. Ella era una de las pocas personas que aún lograban ver rastros del antiguo Miguel detrás de aquella máscara de amargura. «No tengo hambre», respondió secamente, sin desviar la mirada de la ventana. «Cancela mis compromisos de hoy». «Pero, señor, el Consejo de la Fundación está esperando su presencia para la reunión de las 3. Es importante». «Dije que canceles». Su voz resonó por el ambiente, haciendo que Dolores retrocediera algunos pasos. Inmediatamente, un destello de arrepentimiento atravesó su rostro. «Perdóname, Dolores. Solo necesito estar solo hoy». Después de que el ama de llaves salió, Miguel continuó allí, inmóvil, observando la ciudad que pulsaba allá abajo. Las personas parecían hormigas apresuradas, corriendo de un lado a otro con sus paraguas coloridos. Cómo envidiaba aquella simplicidad, aquella capacidad de simplemente caminar. La soledad era su única compañera constante. Claro, había fiestas, eventos sociales, personas que lo rodeaban por interés en su fortuna o estatus, pero nadie realmente lo conocía. Nadie entendía la profundidad del vacío que lo consumía por dentro. Aquella tarde, impulsado por un impulso que ni él mismo pudo explicar, Miguel decidió hacer algo diferente. Dispensó a su chofer y por primera vez en meses resolvió salir solo. Su silla de ruedas motorizada, un equipo de última generación, le permitía desplazarse con relativa facilidad. El portero del edificio pareció sorprendido al verlo salir sin compañía, pero no se atrevió a hacer ningún comentario. Miguel sintió las primeras gotas de lluvia tocar su rostro mientras bajaba por la rampa de acceso. Era una sensación extraña, casi olvidada, sentir el agua de la lluvia sin la protección de un paraguas o del vidrio del coche. Las calles del barrio de Polanco, normalmente tan familiares, parecían diferentes bajo aquella perspectiva. Las personas lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, una mirada que había aprendido a odiar. Pero aquel día, algo era diferente. No le importaban las miradas, estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos. Pasó por tiendas lujosas, cafeterías elegantes, lugares que solía frecuentar en su antigua vida. Cada escaparate reflejaba no solo su imagen actual, sino también sombras de lo que solía ser. El atleta victorioso, el chico imagen de decenas de marcas, el hombre que parecía tener el mundo a sus pies. La lluvia comenzó a arreciar, pero Miguel no se preocupó.
Continuó su camino, dejando que el agua lavara un poco de la amargura que cargaba. Fue cuando, al doblar una esquina menos transitada, algo llamó su atención. O mejor dicho, alguien. Sentada en el umbral de una puerta antigua, protegida solo, parcialmente de la lluvia, estaba una niña. No debía tener más de 5 años. Su ropa sencilla estaba un poco sucia y sostenía contra el pecho una manta desgastada. Pero lo que más impresionó a Miguel no fue su condición aparentemente precaria, sino su mirada. Era una mirada diferente a todo lo que él había visto antes. No había tristeza, miedo o súplica en aquellos ojos. Había algo más, algo que no podía definir. La niña lo observaba con una serenidad que parecía fuera de lugar, como si guardara un secreto que el mundo entero desconocía. Miguel detuvo su silla, hipnotizado por aquella presencia inesperada. Por un momento, se olvidó de la lluvia, del frío, de su propia condición. Solo estaban él y aquella niña, intercambiando una mirada que parecía atravesar todas las barreras sociales y físicas que los separaban. Y entonces, rompiendo el silencio de aquel momento surreal, la niña sonrió. Una sonrisa pura, genuina, de esas que hacía mucho tiempo Miguel no veía dirigida a él, y con una voz suave, pero sorprendentemente clara, dijo algo que cambiaría para siempre el curso de su historia. Yo puedo enseñarte a caminar. Miguel sintió una mezcla de incredulidad e irritación ante aquellas palabras. ¿Cómo se atrevía una niña de la calle a jugar con algo tan serio? Estaba a punto de dar media vuelta cuando la niña continuó, con la misma serenidad desconcertante. No, con las piernas, con el corazón. Algo en la manera como pronunció aquellas palabras lo hizo dudar. No era el tipo de frase que se esperaría de una niña tan pequeña. Había una profundidad allí, una sabiduría que parecía venir de algún lugar mucho más allá de sus pocos años de vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con el interés repentino. Lupita, respondió ella, acomodando la manta desgastada sobre sus hombros. Y tú eres el hombre que nada como un delfín. Te vi en la televisión antes. La comparación inesperada arrancó una sonrisa involuntaria de Miguel, la primera en mucho tiempo. Nadaba, corrigió él con una pizca de amargura. Eso fue antes. Lupita inclinó levemente la cabeza, como si estuviera analizando algo muy complejo. ¿Antes de qué? ¿De que tu corazón también dejara de nadar? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo lograba aquella niña ver tan profundamente dentro de él? Miguel sintió una súbita necesidad de defenderse, de reafirmar todas las razones por las que su vida había terminado en aquel accidente. «Tú no entiendes», dijo él, su voz traicionando una mezcla de rabia y tristeza. «Lo perdí todo. Mi carrera, mi independencia, mi...» «¿Tu alegría?», completó Lupita con una simplicidad desarmante. «Pero sigue ahí. Solo está dormida como una semilla esperando que pase la lluvia para crecer de nuevo». Miguel se quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, y algunos rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes, creando un brillo peculiar en los charcos que se formaban en la acera. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él más para sí mismo que para ella. Lupita sonrió nuevamente, una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro. «Porque veo colores en ti, muchos colores, todos mezclados, pero algunos están escondidos debajo de un color oscuro, triste. Solo hay que limpiar esa tristeza para que los otros colores aparezcan de nuevo». La manera como hablaba, mezclando inocencia infantil con una sabiduría inexplicable, comenzaba a intrigar a Miguel cada vez más. Miró alrededor, buscando algún adulto que pudiera ser responsable por ella. «¿Dónde están tus padres?», se preguntó, tratando de entender mejor aquella situación surreal. La sonrisa de Lupita no disminuyó, pero sus ojos ganaron un brillo diferente. «Están en un lugar bonito ahora, pero no necesitas ponerte triste por mí. Tengo muchos amigos aquí. Las personas de la calle, los pájaros, hasta el sol es mi amigo. Siempre vuelve para calentarme
incluso después de la lluvia más fuerte. Miguel sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de compasión con admiración, como una niña que aparentemente lo había perdido todo, podía mantener aquella luz en los ojos, mientras él, con toda su fortuna, vivía sumergido en tinieblas. ¿Quieres aprender la primera lección hoy?, preguntó Lupita, levantándose del umbral donde estaba sentada. Su pequeña estatura apenas alcanzaba la altura del brazo de la silla de ruedas de Miguel. ¿Qué lección?, preguntó él, aún indeciso sobre si realmente estaba considerando recibir lecciones de vida de una niña de la calle. La lección del silencio, respondió ella con un aire misterioso. Para escuchar tu corazón, primero necesitas hacer silencio. Todo ese ruido de tristeza no nos deja escuchar las cosas importantes. Lupita entonces cerró los ojos y se quedó completamente inmóvil. Miguel observó, fascinado, cómo ella parecía transformarse en una pequeña estatua, ajena al movimiento de la ciudad a su alrededor. Después de algunos segundos, abrió los ojos nuevamente. Tu turno, dijo ella, con la naturalidad de quien enseña algo muy simple. Cierra los ojos e intenta escuchar. Por alguna razón que no podía explicar, Miguel obedeció. Cerró los ojos e intentó concentrarse. Al principio, todo lo que podía escuchar era el ruido del tráfico, el murmullo de las personas pasando, el sonido de la llovizna fina cayendo. No escuches con los oídos. La voz de Lupita parecía venir de muy lejos. Escucha con el corazón. Y entonces, algo extraño sucedió. Por un breve momento, Miguel sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Era como si todo el peso que cargaba hubiera sido momentáneamente suspendido, dejando solo una sensación de ligereza. Cuando abrió los ojos, encontró a Lupita sonriéndole, como si supiera exactamente lo que él había experimentado. ¿Ves? Tu corazón todavía sabe bailar. Solo necesita un poquito de silencio para recordar cómo es. En aquel momento, algo cambió dentro de Miguel. No fue un cambio grande o dramático, pero fue como si una pequeña grieta se abriera en una pared que él mismo había construido a su alrededor. Una grieta por donde tal vez la luz pudiera comenzar a entrar nuevamente. ¿Mañana hay más?, preguntó él, sorprendiéndose con su propio interés. Lupita asintió, sus ojos brillando con una alegría genuina. Mañana te enseño la segunda lección, pero solo si prometes traer un poco menos de tristeza y un poco más de curiosidad. Miguel se encontró sonriendo nuevamente, una sonrisa verdadera esta vez. Prometo intentarlo, respondió, sintiendo que algo importante estaba comenzando allí, en aquella tarde lluviosa, con aquella improbable profesora. A la mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación diferente. El peso que solía sentir al abrir los ojos parecía un poco menos intenso. Mientras Dolores lo ayudaba con su rutina matinal, ella notó algo diferente en su semblante. El señor parece más ligero hoy, comentó ella, mientras arreglaba las almohadas de su silla. ¿Ocurrió algo especial ayer? Miguel dudó por un momento. ¿Cómo explicar su encuentro con Lupita? ¿Cómo hacer que alguien entendiera que una niña de la calle había removido sus estructuras de una forma que años de terapia no consiguieron? Conocí a alguien, respondió simplemente, observando por la ventana que el día había amanecido, soleado diferente a la tarde lluviosa anterior. Dolores sonrió discretamente, continuando sus tareas sin hacer más preguntas. Conocía bien a su patrón para saber que, cuando quisiera, compartiría más detalles. Después del desayuno, Miguel sorprendió a todos anunciando que saldría nuevamente solo. Su asistente personal, Eduardo, intentó argumentar sobre los compromisos del día. Señor Hernández, el Consejo de la Fundación reprogramó la reunión para hoy, y hay 3 propuestas de patrocinio esperando su análisis. Encárgate de eso por mí, Eduardo, interrumpió Miguel, ya dirigiéndose al elevador. Tienes autonomía para decidir sobre las propuestas. En cuanto a la reunión, reprográmala para mañana. Eduardo se quedó boquiabierto. En 5 años trabajando para Miguel,
Era la primera vez que lo veía delegando decisiones importantes. De esa manera, algo definitivamente había cambiado. Miguel recorrió el mismo camino del día anterior, su corazón latiendo un poco más rápido conforme se acercaba al lugar donde había encontrado a Lupita. Parte de él temía que todo no hubiera sido más que una alucinación, un momento de ensueño en un día de tristeza. Pero ella estaba allí, sentada en el mismo umbral, pero esta vez con un pequeño bloc de papel y algunos lápices de colores esparcidos a su lado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con aquella sonrisa que parecía cargar todos los secretos del universo. «Viniste», exclamó ella guardando sus dibujos, «y trajiste menos tristeza hoy, puedo verlo». Miguel no pudo evitar una sonrisa. «Como prometí. ¿Y cuál es la lección de hoy?». Lupita se levantó, tomando solo uno de los lápices de color, un amarillo, muy gastado, y guardándolo en el bolsillo de su vestido simple. «Hoy vamos a aprender sobre el sol que vive dentro de nosotros». Comenzó a caminar, haciendo señas para que Miguel la siguiera. Él dudó por un momento, mirando alrededor. La calle estaba concurrida, y la idea de seguir a una niña desconocida parecía como mínimo imprudente. «¿A dónde vamos?», él preguntó a un incierto. «Al jardín secreto», respondió Lupita, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Está aquí cerca, lo prometo. Es donde guardo mis colores». Algo en la manera como ella hablaba, con aquella mezcla única de inocencia y sabiduría, hizo que Miguel decidiera confiar. Siguieron por algunas cuadras, Lupita caminando tranquilamente al lado de su silla de ruedas, ocasionalmente señalando cosas que llamaban su atención. «Mira, esa nube parece un conejo», decía ella. O entonces, «¿Viste cómo las flores de 1900 la cera bailan con el viento?». Miguel comenzó a percibir que Lupita veía el mundo de una manera completamente diferente. Donde él veía solo una ciudad grisácea y hostil, ella encontraba belleza en los detalles más pequeños. Después de algunos minutos, llegaron a un pequeño parque escondido entre dos edificios antiguos. Era un lugar sorprendentemente tranquilo, con algunos árboles y bancas de madera. Lupita lo guió hasta un cantero particular, donde algunas flores silvestres crecían de forma desordenada. «Aquí», dijo ella, sentándose en el césped y sacando el lápiz amarillo del bolsillo. «Este es mi jardín secreto. Planté estas flores con semillas que encontré. Algunas personas dicen que son maleza, pero yo creo que son estrellas que decidieron vivir en la tierra». Miguel observó las pequeñas flores amarillas, balanceándose suavemente con la brisa de la mañana. Eran dientes de león, flores que muchos consideraban plagas, pero que allí, bajo la mirada de Lupita, realmente parecían pequeñas estrellas terrestres. «La lección de hoy», continuó ella sosteniendo el lápiz amarillo como si fuera una varita mágica, «es sobre encontrar el sol que existe dentro de nosotros, incluso cuando está lloviendo afuera, incluso cuando todo parece oscuro, él está allí». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Miguel, cada vez más envuelto por la manera única como Lupita veía el mundo. «Primero», explicó ella, «necesitas creer que existe. Es como estas flores. Antes de nacer, eran solo semillas pequeñitas, pero sabían que podían convertirse en estrellas, así que siguieron creciendo, incluso cuando nadie creía en ellas». Lupita entonces extendió el lápiz amarillo hacia Miguel. «Ahora cierra los ojos y sostén esto. Imagina que toda la luz del sol está guardada dentro de este lápiz. Cuando lo sostengas con fuerza, la luz pasará a tu corazón». Miguel tomó el lápiz, sintiéndose un poco tonto al principio, pero al cerrar los ojos algo extraño comenzó a suceder. El calor del sol en su rostro, el olor de las flores, el sonido suave del viento en los árboles, todo comenzó a crear una sensación de paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «¿Lo sientes?». La voz de Lupita parecía venir de muy lejos. «Ese calorcito en el pecho es tu sol particular despertando. Estaba dormido desde hace tanto tiempo que casi olvidó cómo brillar». Cuando Miguel abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza,
como las muchas que ya había derramado en los últimos años. Eran lágrimas, diferentes, como si algo dentro de él finalmente estuviera descongelándose. Lupita lo observaba con aquella mirada sabia que parecía no pertenecer a una niña de su edad. Ahora ya sabes dónde vive tu sol. Estará siempre ahí incluso cuando pienses que está muy oscuro para brillar. En aquel momento, sentado en su silla de ruedas en un jardín secreto, al lado de una niña que hablaba sobre soles interiores, flores estrellas, Miguel comenzó a sentir que tal vez, apenas tal vez, aún había esperanza para su corazón congelado. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible, en la rutina de la mansión de los Hernández. Los empleados comentaban entre sí sobre las salidas diarias de Miguel, siempre a la misma hora, siempre solo. Dolores, que lo conocía desde hacía más tiempo, percibía pequeñas transformaciones en su comportamiento. Un buenos días más cálido, una ocasional sonrisa durante el desayuno, una paciencia mayor con las pequeñas contrariedades del día a día. En una mañana particularmente agitada, Eduardo entró en la oficina de Miguel con una expresión preocupada. «Señor Hernández, necesito su atención para un asunto urgente». Miguel estaba concentrado en un dibujo hecho con lápices de colores, algo que habría parecido completamente absurdo algunas semanas atrás. Lupita le había dado la tarea de dibujar su sol interior, y él estaba determinado a completarla, aunque sus habilidades artísticas fueran limitadas. «¿Qué sucedió, Eduardo?», preguntó, sin desviar los ojos del papel. «La prensa. Están especulando sobre sus salidas misteriosas. Algunas fotos suyas circularon en las redes sociales, y los tabloides están creando teorías sobre un posible nuevo tratamiento experimental o un romance secreto». Eso finalmente captó la atención de Miguel. Dejó el lápiz de color y encaró a su asistente. «¿Y desde cuándo nos importa lo que dicen los tabloides?». «Desde que esto puede afectar los contratos de publicidad que aún mantenemos. Las marcas están preguntando, los inversionistas están curiosos, quieren saber qué está pasando con usted». Miguel giró su silla hacia la ventana, observando el jardín de su mansión. Las flores perfectamente podadas y organizadas en canteros geométricos de repente le parecieron demasiado artificiales, sin la vida y la espontaneidad de las pequeñas flores estrellas de Lupita. «¿Sabes, Eduardo?», comenzó él con una voz tranquila que sorprendió a su asistente. «Hace algunas semanas habría entrado en pánico con esta situación. Habría exigido un control de daños inmediato, comunicados oficiales, todo aquel circo que solíamos hacer. Pero hoy solo puedo pensar en lo gracioso que es que estén buscando respuestas en los lugares equivocados». Eduardo parpadeó algunas veces, confuso. «¿Cómo así, señor? Buscan tratamientos experimentales, romances secretos, cualquier cosa que pueda explicar un cambio en el famoso Miguel Hernández», soltó una risa suave. «Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más extraordinaria». En aquel momento, el reloj marcó las 10 horas y Miguel comenzó a prepararse para salir. Eduardo lo observaba aún preocupado. «¿Qué debo decir a los periodistas?». «Diles que Miguel Hernández está aprendiendo a caminar nuevamente», respondió él, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «No lo entenderán, pero no importa. La única persona que necesita entender ya entiende». Dejando a un Eduardo atónito atrás, Miguel se dirigió a su encuentro diario con Lupita. La encontró en el jardín secreto, pero algo era diferente. La niña parecía más callada de lo normal, abrazada a un pequeño libro de cuentos muy gastado. «¿Trajiste tu tarea?», se preguntó ella, su voz un poco menos animada que lo habitual. Miguel mostró el dibujo que había hecho, un intento un tanto desajustado de representar un sol con rayos de diferentes colores. «No quedó tan bonito como quería», admitió. Lupita examinó el dibujo con atención. «Está perfecto», declaró finalmente. «¿Sabes por qué? Porque usaste todos los colores que estaban escondidos dentro de ti. ¿Ves esos rayos rojos? Es tu valentía volviendo. Los azules son tu paz interior. Los amarillos, bueno,
Esos son tu sol, que está creciendo cada día más. Hizo una pausa, abrazando el libro con más fuerza. Miguel, hoy necesito contarte algo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y algo en su voz hizo que su corazón se encogiera. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Recuerdas cuando te dije que tengo muchos amigos? Uno de ellos, doña Concepción de la iglesia, ella consiguió un lugar para mí en un sitio especial, un lugar donde niños como yo pueden tener una casa de verdad, con cama calientita y comida todos los días. Miguel sintió como si algo helado le hubiera sido derramado en el pecho. ¿Tú te vas? Lupita asintió lentamente. El albergue queda en otra ciudad. Doña Concepción dijo que es una oportunidad que aparece una vez en la vida, que podré estudiar, tener una familia. Pero ¿y nuestras lecciones? De la voz de Miguel salió más débil de lo que pretendía. Todavía hay tanto que necesito aprender. Lupita sonrió, aquella sonrisa sabia que parecía contener toda la sabiduría del universo. La lección más importante ya la has aprendido, Miguel. Ya sabes dónde vive tu sol. Ahora solo debes seguir dejándolo brillar. Abrió el libro gastado que sostenía, sacando de su interior un dibujo hecho con el mismo lápiz amarillo que había usado para enseñar a Miguel sobre su sol. Interior. Era un retrato de él, no en su silla de ruedas, sino de pie, rodeado por rayos de sol y flores estrellas. Este eres tú, dijo ella, entregándole el dibujo. No como te ves ahora, sino como yo siempre te vi. Una persona que puede caminar con el corazón, aunque las piernas no funcionen. Una persona que tiene un sol tan grande dentro de sí que puede iluminar el mundo entero. Miguel sostuvo el dibujo con manos temblorosas, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana, respondió Lupita, su voz mezclando tristeza y esperanza. Pero antes, tengo una última lección que enseñarte, la más importante de todas. El sol comenzaba a ponerse en el jardín secreto, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Lupita se levantó y extendió su pequeña mano hacia Miguel. La última lección no puede ser aquí, dijo ella con una seriedad suave. Necesitamos ir a un lugar especial. Miguel asintió, aún sosteniendo el dibujo que ella le había dado. ¿A dónde vamos? Al lugar donde todo comenzó, respondió Lupita, comenzando a guiarlo fuera del jardín. Recorrieron las calles en silencio, Lupita caminando al lado de la silla de ruedas de Miguel. El trayecto era familiar. Eran las mismas calles donde se habían encontrado por primera vez semanas atrás, en aquella tarde lluviosa que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Cuando llegaron a la puerta antigua, donde Lupita solía refugiarse, ella se detuvo. El lugar parecía diferente ahora, iluminado por los últimos rayos del sol poniente. Una pequeña bolsa estaba apoyada en la pared, probablemente conteniendo las pocas pertenencias que Lupita llevaría a su nueva vida. ¿Sabes por qué elegí este lugar para quedarme?, preguntó ella, sentándose en el mismo umbral donde Miguel la había visto por primera vez. Él negó con la cabeza, curioso, porque desde aquí podía ver el mundo entero pasar, explicó ella, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Personas felices, personas tristes, personas con prisa, personas perdidas. Cada una cargando su propia historia, su propio sol interior. Algunas sabían que tenían ese sol, otras lo habían olvidado completamente. Lupita hizo una pausa, sacando algo del bolsillo de su vestido. Era el lápiz amarillo, ahora aún más gastado por el uso. Cuando te vi aquel día de lluvia, me di cuenta de que eras como esas personas que habían olvidado su sol. Pero había algo diferente en ti. Una luz pequeñita, muy débil, que aún parpadeaba allí dentro, pidiendo ayuda. Miguel sintió su garganta apretarse con la emoción. ¿Por qué decidiste ayudarme? La sonrisa de Lupita se amplió. Porque esa es la mayor magia del mundo. Cuando ayudamos a alguien a encontrar su luz, nuestra propia luz se hace más fuerte. Es como encender una vela. La llama no disminuye cuando compartimos su fuego con otra vela. Al contrario, ahora hay más luz en el mundo.
Se levantó, acercándose a Miguel con el lápiz amarillo en la mano. Y esa es la última lección, la más importante de todas. La luz que encontraste dentro de ti no es solo tuya, existe para ser compartida. Miguel miró el lápiz confuso. Pero, ¿cómo? Mira a tu alrededor. Lupita señaló la calle transitada. ¿Cuántas personas pasan por aquí todos los días, cargando sus propias cargas, sus propios dolores? ¿Cuántas de ellas olvidaron que tienen un sol dentro de sí? Tú ahora sabes cómo es vivir en la oscuridad, pero también aprendiste cómo encontrar la luz nuevamente. Eso te hace especial. Puso el lápiz amarillo en la mano de Miguel. Este lápiz ya no es solo un lápiz, es un recordatorio. Cada vez que lo mires, recordarás que tu luz no depende de tus piernas, sino de tu corazón. Y más importante, recordarás que tienes el poder de ayudar a otros a encontrar sus propias luces. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel ahora. Pero ¿cómo haré esto sin ti, Lupita? Tú eres quien sabe todas las lecciones. Lupita rió, un sonido cristalino que resonó por la calle. Solo te mostré el camino. Las lecciones siempre estuvieron dentro de ti. ¿Sabes por qué lo sé? Porque ya estás diferente. Tus ojos tienen más luz, tu sonrisa es más fácil, tu tristeza es más ligera. Las personas a tu alrededor ya lo están notando, ¿verdad? Miguel pensó en Dolores, en Eduardo, en los pequeños comentarios sobre sus cambios de comportamiento. Era verdad, algo había cambiado, y no eran solo las lecciones de Lupita. Era como si ella hubiera desbloqueado una puerta dentro de Minudisim, él permitiendo que su propia luz volviera a brillar. Ahora, continuó Lupita, su voz volviéndose más suave, tienes una misión. Así como yo te ayudé a encontrar tu sol interior, tú puedes ayudar a otros a encontrar los suyos. No necesitas ser de la misma manera que yo lo hice. Cada persona tiene su propia forma de compartir luz. Recogió su pequeña bolsa, indicando que era hora de partir. ¿Prometes que cumplirás esta misión? Miguel sostuvo el lápiz amarillo con fuerza, sintiendo como si estuviera recibiendo no solo un objeto, sino una responsabilidad sagrada. Lo prometo, respondió su voz firme a pesar de las lágrimas. Lupita sonrió, aquella sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo. Entonces la última lección está completa, porque al final, Miguel, no son las piernas las que nos hacen caminar por el mundo. Es nuestra capacidad de tocar el corazón de los demás y dejar que ellos toquen el nuestro. El sol se había puesto completamente ahora, pero el cielo aún mantenía un brillo dorado en el horizonte. Lupita miró hacia arriba, observando las primeras estrellas comenzar a aparecer. ¿Ves? Incluso cuando el sol se pone, su luz sigue, allí reflejada en las estrellas. Así es como funciona cuando compartimos nuestra luz con los demás. Sigue brillando, incluso cuando estamos lejos. A la mañana siguiente, Miguel despertó antes del amanecer. Había pasado la noche en 1909, vela, reviviendo en su mente cada palabra de Lupita, cada lección, cada momento compartido. El lápiz amarillo reposaba en su mesa de noche, junto con el dibujo que ella le había hecho. Sin llamar a su chofer o avisar a ningún empleado, maniobró su silla de ruedas hasta la calle. El cielo aún estaba oscuro, pero una franja clara en el horizonte anunciaba la llegada del día. Su corazón latía acelerado mientras se dirigía al lugar donde Lupita solía estar. Pero cuando llegó allí, el umbral estaba vacío. En el lugar donde ella acostumbraba sentarse, había solo una pequeña flor estrella, un diente de león solitario que había crecido entre las grietas del concreto. Miguel sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de pérdida, sino de gratitud. «Señor, ¿está todo bien?». La voz vino de una señora que barría la acera frente a su tienda. Miraba a Miguel con una expresión preocupada. «Sí», respondió él secándose los ojos. «Solo estaba buscando a alguien. Una niñita que solía estar aquí, Lupita». La señora frunció el ceño, confundida. «¿Lupita? Disculpe, señor, pero no recuerdo a ninguna niña por aquí. Abro la tienda todos los días bien temprano
y nunca había ninguna niñita en este lugar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo era posible? Había pasado semanas conversando con Lupita, aprendiendo con ella, siendo transformado por su presencia. Ella era real. El lápiz amarillo en su bolsillo y el dibujo en su casa lo probaban. Pero antes de que pudiera cuestionar más, algo llamó su atención. Un hombre, joven, pasó apresurado por la acera, pero sus ojos estaban rojos de llanto. Sin pensarlo 2 veces, Miguel lo llamó. «Oye, ¿estás bien?» El hombre se detuvo, sorprendido por el abordaje. Dudó por un momento, como si fuera a continuar su camino. Pero algo en la mirada de Miguel lo hizo quedarse. «En realidad no», respondió, su voz entrecortada. «Acabo de perder mi empleo. 15 años en la misma empresa y ahora no sé qué voy a hacer». Miguel sintió algo despertar dentro de sí, aquella misma luz que Lupita había ayudado a reencender. «¿Sabes?», dijo sacando el lápiz amarillo del bolsillo. «Alguien muy sabio me enseñó que a veces necesitamos hacer silencio para escuchar nuestro corazón. ¿Qué tal si nos sentamos allí en aquel café? Yo invito un café y podemos conversar un poco». El hombre miró a Miguel, a su silla de ruedas, y luego al lápiz amarillo en su mano. Por un momento pareció que iba a rechazar, pero entonces algo en su rostro cambió, como si una pequeña luz también se hubiera encendido dentro de él. «¿Sabes una cosa? Me encantaría», respondió. Mientras se dirigían al café, Miguel miró una vez más hacia el umbral vacío, donde Lupita solía estar. El diente de león solitario se balanceaba suavemente con la brisa de la mañana, sus pétalos dorados brillando con los primeros rayos de sol. Y en aquel momento, Miguel entendió. Lupita podía no estar más allí físicamente, pero su luz seguía brillando, ahora a través de él, y pronto a través de todas las personas que él pudiera ayudar a encontrar sus propios soles interiores. Tomando el lápiz amarillo, lo que es, giró entre los dedos, recordando las palabras de Lupita. «La luz que encontraste dentro de ti no es solo tuya, existe para ser compartida». Y allí, en aquella mañana común que de repente parecía mágica, Miguel comenzó su nueva misión. Porque, ahora sabía, no importaba si sus piernas no funcionaban, su corazón había aprendido a caminar nuevamente, y ese era apenas el comienzo de su jornada. Una jornada de luz, de esperanza y de transformación, no solo para él, sino para todos aquellos que, como aquel hombre en el café, necesitaban ayuda para redescubrir su propio sol interior. En las semanas que siguieron, la mansión de los Hernández pasó por una transformación sorprendente. El jardín, antes rigurosamente podado y organizado, ahora tenía canteros donde flores silvestres crecían libremente entre las flores ornamentales. Dolores observaba maravillada cómo su patrón pasaba horas cuidando personalmente de esos nuevos jardines, plantando semillas de diente de león y otras flores que muchos considerarían invasoras. «Son estrellas que eligieron vivir en la tierra», explicaba él cuando alguien cuestionaba su nueva pasión por la jardinería. Sus ojos brillaban de una manera diferente cuando decía esto, como si compartiera un secreto precioso. Pero el cambio más significativo no estaba en los jardines, sino en el propio Miguel. El hombre amargo y recluido había dado lugar a alguien que irradiaba una energía diferente. Comenzó a recibir personas en su casa, ya no las celebridades y empresarios de antes, sino personas comunes, muchas veces aquellas que la sociedad solía ignorar. Todo comenzó con Javier, el hombre que había perdido su empleo. Después de aquel café en la mañana en que Lupita partió, Miguel no solo lo ayudó a encontrar un nuevo trabajo, sino que también descubrió en él un aliado para su nuevo proyecto. «Necesitamos crear un espacio», explicó Miguel durante una de sus reuniones, girando el lápiz amarillo entre los dedos, un hábito que había desarrollado cuando estaba especialmente inspirado. Un lugar donde las personas puedan redescubrir su propia luz. Y así nació el proyecto Luz Interior. Miguel transformó
un ala entera de su mansión en un centro de acogida y desarrollo personal. Las salas antes ocupadas por trofeos y medallas ahora albergaban talleres de arte, música y meditación. El lugar donde solía guardar su colección de coches de lujo se convirtió en un gran salón con jardín de invierno, donde personas de todos los orígenes podían encontrarse y compartir sus historias. Eduardo, que inicialmente se resistió a la idea de transformar la mansión en un centro comunitario, acabó convirtiéndose en uno de los mayores entusiastas del proyecto. «Es increíble», comentó durante una reunión. «La prensa que antes nos perseguía por chismes, ahora quiere hacer reportajes sobre transformación social y superación». Pero Miguel no estaba interesado en la publicidad. Su atención estaba enfocada en las pequeñas transformaciones que veía suceder diariamente. Como Valeria, una joven bailarina que había perdido una pierna en un accidente y encontró en el proyecto no solo apoyo emocional, sino también la inspiración para crear una escuela de danza adaptativa. «Tú me enseñaste que no necesitamos piernas perfectas para bailar», le dijo a Miguel durante una presentación de sus alumnos. «Solo necesitamos dejar que nuestro corazón baile primero». Miguel sonrió reconociendo en las palabras de ella el eco de las lecciones de Lupita. Era así como la luz se multiplicaba. Cada persona tocada por el proyecto se convertía en una nueva fuente de inspiración para otros. Las mañanas, en la mansión ahora comenzaban con sesiones de encuentro con el sol interior, una práctica que Miguel desarrolló basada en sus experiencias con Lupita. Los participantes se reunían en el jardín entre las flores estrellas y aprendían a hacer silencio para escuchar sus corazones. «Cierren los ojos», instruía él, su voz suave guiando al grupo. «Imaginen que dentro de ustedes existe un sol. Puede estar cubierto por nubes de preocupación, miedo o tristeza, pero siempre está allí. Nuestra tarea es solo remover esas nubes, una por una, con gentileza y paciencia». En una de esas mañanas, una señora anciana se acercó a él después de la sesión, lágrimas escurriendo por su rostro arrugado. «¿Sabes?», dijo, «pasé la vida entera buscando respuestas en lugares complicados. ¿Quién diría que la solución era tan simple como hacer silencio y escuchar el propio corazón?» Miguel sonrió, recordando cómo él mismo había tardado en aprender esa lección. «A veces», respondió, «necesitamos un ángel para mostrarnos el camino». Por la noche, después de que todos se iban, Miguel solía ir hasta su jardín secreto, un pequeño cantero especial donde cultivaba los dientes de león más bonitos. Allí, bajo las estrellas, conversaba con Lupita en sus pensamientos, contándole sobre cada nueva luz que había ayudado a encender, cada corazón que había aprendido a caminar nuevamente. En su mesa de trabajo, el dibujo que ella le había hecho de pie rodeado por rayos de sol ahora estaba enmarcado. Al lado, una foto reciente mostraba a Miguel rodeado por decenas de personas, todas sonriendo, todas llevando en sus ojos aquel brillo especial de quien redescubrió su luz interior. Y fue en una de esas noches de reflexión que Miguel tuvo una idea que cambiaría aún más su vida y la de muchas otras personas. Tomando su teléfono, llamó a Eduardo. «¿Recuerdas aquel terreno grande que tenemos en la zona sur? Creo que es hora de construir algo especial allí. Algo que a Lupita le encantaría ver». El proyecto del nuevo centro comunitario comenzó a tomar forma con una velocidad sorprendente. Miguel, que antes usaba su influencia y recursos solo para aumentar su propia fortuna, ahora estaba completamente dedicado a crear algo verdaderamente transformador. «Quiero que sea un lugar donde las personas puedan encontrarse con su propia luz», explicó durante la primera reunión con los arquitectos. «Cada espacio debe contar una historia de posibilidades, de recomienzo». El diseño del centro fue inspirado en un sol naciente, un edificio circular con alas que se extendían como rayos dorados. En el centro, un gran jardín cubierto sería el corazón del proyecto, repleto de flores estrellas y áreas de convivencia. Las paredes serían pintadas en tonos suaves de amarillo y naranja, creando una sensación constante de amanecer. «Y aquí»,
señaló Miguel hacia un área especial en el proyecto. Quiero crear la Sala de los Susurros del Corazón, un espacio donde las personas puedan hacer silencio y escuchar sus propias verdades. Dolores, que acompañaba todo el proceso con interés maternal, no pudo dejar de notar cómo su patrón había cambiado. No era solo su nueva misión de vida, era como si hubiera recuperado algo precioso que había perdido hace mucho tiempo. «El señor parece más joven», comentó una mañana mientras lo ayudaba con su rutina. «Sus ojos tienen un brillo diferente». Miguel sonrió, tomando el lápiz amarillo que siempre llevaba consigo. «¿Sabes, Dolores? Descubrí que la edad no está en el número de años que vivimos, sino en la cantidad de luz que logramos mantener en nuestro corazón». El impacto del trabajo de Miguel comenzó a extenderse mucho más allá de los muros de su mansión. Personas de otras ciudades e incluso de otros estados comenzaron a buscarlo, queriendo aprender sobre el proyecto Luz Interior. Los periodistas ya no preguntaban sobre su vida personal o el accidente. Ahora querían saber sobre transformación social y sanación emocional. En una entrevista particularmente conmovedora para una revista de gran circulación, Miguel finalmente compartió la historia de Lupita. La reportera, intrigada, intentó descubrir más sobre la misteriosa niña que había cambiado la vida de uno de los hombres más ricos del país. «Buscamos en todos los albergues de la región», dijo ella, «pero no encontramos registros de una niña llamada Lupita siendo transferida en la época que usted mencionó». Miguel solo sonrió, girando el lápiz amarillo entre los dedos. «Tal vez Lupita no estaba para ser encontrada», respondió. «Tal vez ella era exactamente lo que cada uno de nosotros necesita en momentos de oscuridad, un recordatorio de que nuestra luz interior nunca se apaga completamente». La construcción del nuevo centro avanzaba rápidamente, y Miguel se aseguraba de acompañar personalmente cada etapa. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los primeros canteros en el jardín central, notó a una pequeña niña observando las obras a través de la reja. Por un momento su corazón se detuvo. Había algo familiar en su mirada. Se acercó a ella, su silla de ruedas deslizándose suavemente por el camino recién pavimentado. «Hola», dijo él sonriendo. «¿Quieres conocer nuestro jardín?» Lápiz. Niña, que debía tener la misma edad que Lupita, devolvió la sonrisa. «¿Es verdad que aquí ustedes enseñan a las personas a encontrar el sol que vive dentro de ellas?» Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sí», respondió, su voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo sabes eso?» «Mi maestra me contó», dijo ella simplemente. «Ella dijo que todos tenemos un sol dentro de nosotros, pero a veces olvidamos cómo hacerlo brillar». En ese momento, un grupo de trabajadores llamó la atención de Miguel para una cuestión urgente. Cuando volvió a mirar hacia la reja, la niña había desaparecido, pero en el lugar donde ella estaba, un pequeño diente de león había brotado entre las grietas del concreto, sus pétalos dorados brillando bajo la luz del sol de la tarde. Miguel sonrió, tocando suavemente la flor con la punta de los dedos. No importaba si Lupita había sido real en el sentido convencional de la palabra. Su luz era real y continuaba multiplicándose a través de cada persona que aprendía a redescubrir su propio sol interior. Aquella noche, solo en su oficina, Miguel tomó un papel en blanco y el lápiz amarillo. Comenzó a escribir una carta, no para Lupita, sino para todas las personas que, como él, necesitaban ayuda para encontrar su camino de regreso a la luz. «Queridos amigos», comenzó, «existe un sol dentro de cada uno de nosotros». La carta que Miguel escribió aquella noche se transformó en algo mucho mayor de lo que él podría imaginar. Eduardo, al encontrarla sobre la mesa a la mañana siguiente, quedó tan conmovido con las palabras que sugirió transformarla en un libro. «La gente necesita escuchar esta historia», insistió, sus ojos brillando con entusiasmo. «No solo sobre Lupita, sino sobre cómo encontraste un nuevo propósito, cómo estás ayudando a otras personas a reconectarse con su propia luz». Miguel dudó inicialmente. La historia de Lupita parecía algo tan personal, tan sagrado. Pero
Entonces recordó su última lección. La luz existe para ser compartida. Durante los meses siguientes, mientras el centro comunitario tomaba forma, Miguel dedicó sus noches a escribir. Cada capítulo del libro era como una nueva conversación con Lupita, una manera de mantener vivas sus enseñanzas. Escribía a mano, siempre con el lápiz amarillo, que ahora estaba tan pequeño que apenas podía sostenerlo. ¿Por qué no usa una computadora?, preguntó Dolores una noche al encontrarlo inclinado sobre las páginas manuscritas. Porque cada palabra necesita pasar por el corazón antes de llegar al papel, respondió él sonriendo. Lupita me enseñó que la verdadera magia ocurre cuando dejamos que nuestra luz fluya naturalmente. El libro titulado Lecciones de Lupita, Redescubriendo el Sol Interior, fue lanzado en la inauguración del centro comunitario. El evento reunió a cientos de personas, muchas de las cuales habían sido tocadas por el proyecto Luz Interior a lo largo de los últimos meses. Valeria, la bailarina, organizó una presentación especial con sus alumnos. En el escenario adaptado, personas en sillas de ruedas y sin discapacidades bailaban juntas, contando a través de los movimientos sus historias de superación y renacimiento. La música que acompañaba la presentación era una composición original, inspirada en el sonido del viento entre las flores estrellas. Durante el evento, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas del público comenzaron a levantarse espontáneamente para compartir sus propias historias de transformación. Javier, el primero en ser tocado por el proyecto después de la partida de Lupita, contó cómo no solo había recuperado su confianza, sino también ayudado a decenas de otros desempleados a encontrar nuevos caminos. Una señora anciana compartió cómo las sesiones de Encuentro con el Sol Interior habían ayudado a curar su depresión de años. Antes solo veía oscuridad, dijo ella emocionada. Ahora cada mañana es una nueva oportunidad de brillar. En el centro del jardín, un monumento especial fue inaugurado. Una escultura de bronce, representando a una niña sentada en un umbral, un libro en el regazo y una sonrisa serena en el rostro. A sus pies dientes de león reales crecían libremente, sus pétalos dorados danzando con la brisa. Miguel observaba todo esto desde su silla de ruedas, sintiendo su corazón desbordando de gratitud. El lápiz amarillo, ahora guardado en una pequeña caja de vidrio como una reliquia preciosa, reposaba en su regazo junto con el dibujo que Lupita le había hecho. Fue cuando una niñita del público, que no debía tener más de 5 años, se acercó a él con curiosidad. «Señor», preguntó ella señalando la escultura, «¿esa es Lupita?». Miguel sonrió, sintiendo aquella familiar emoción apretar su pecho. «Sí», respondió. «¿La conoces?». La niña negó con la cabeza. «No, pero a veces, cuando estoy triste, siento como si alguien estuviera abrazándome y diciéndome que todo estará bien». ¿Será ella? Antes de que Miguel pudiera responder, un viento suave sopló por el jardín, haciendo que las semillas de los dientes de león bailaran en el aire como pequeñas estrellas. La niña rió encantada, intentando atrapar las semillas flotantes con sus manitas. «¿Sabes?», dijo Miguel observando las semillas volar lejos. «Lupita me enseñó que existen diferentes tipos de abrazos en el mundo. Algunos vienen de las personas que amamos. Otros vienen del sol que brilla en mañanas especiales y algunos», hizo una pausa sonriendo a la niña, «algunos vienen de ángeles que aparecen exactamente cuando más los necesitamos». La niñita asintió, como si aquello tuviera todo el sentido para ella. Igual que las flores estrellas, ¿verdad? Ellas también son abrazos que crecen del suelo. Miguel sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Era increíble cómo los niños tenían esa capacidad de ver verdades tan profundas con tanta simplicidad. «Exactamente así», concordó. En ese momento, Eduardo subió al escenario para anunciar que el primer ejemplar del libro sería donado a la biblioteca del centro. Miguel observó mientras su asistente abría el volumen en la primera página, donde una dedicatoria especial estaba impresa. «Para Lupita, que me enseñó que no son las piernas las que nos hacen caminar,
sino la luz que llevamos dentro de nosotros. Y para todos aquellos que, como yo, necesitan un recordatorio ocasional de que su sol interior nunca deja de brillar. Las palabras, impresas en dorado suave, parecían centellear bajo las luces del salón. Y de alguna forma, en aquel momento, mágico, todos los presentes pudieron sentir, aunque fuera por un breve instante, el calor de aquel sol especial que Lupita había ayudado a tantos a redescubrir. El éxito del libro Lecciones de Lupita superó todas las expectativas. En cuestión de semanas, la historia había tocado corazones en todo el país. Cartas y correos electrónicos comenzaron a llegar de todos lados, cada uno contando cómo la historia de Lupita y Miguel había despertado algo especial en sus vidas. Pero el impacto más sorprendente vino de una fuente inesperada. Una mañana, mientras Miguel conducía una sesión de encuentro con el sol interior en el jardín del centro, Dolores apareció corriendo, sosteniendo un sobre amarillo en las manos. «Señor Miguel», dijo ella sin aliento, «creo que necesita ver esto». Dentro del sobre había una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba la fachada de un orfanato que existía hace décadas en esa misma región de la ciudad. En la foto, entre un grupo de niños, estaba una niña con una sonrisa serena y ojos profundos, sosteniendo un lápiz amarillo. En el reverso de la foto, una fecha, 1955. Esta foto estaba guardada en los archivos de la antigua institución, explicó Dolores. La señora que la encontró leyó su libro y dijo que necesitaba compartir esto con usted. Miguel observó la imagen con el corazón acelerado. El parecido era inconfundible. Era Lupita, o alguien impresionantemente parecido a ella. Pero ¿cómo era posible? La foto tenía casi 70 años. «Hay más», continuó Dolores sacando un pedazo de papel doblado del sobre. Era una página de un diario antiguo, escrita con una caligrafía delicada. «Hoy Lupita nos dejó. Era diferente de los otros niños. Tenía una sabiduría que no combinaba con su edad y un don especial para consolar a aquellos que estaban sufriendo. Siempre decía que todos teníamos un sol dentro de nosotros, solo necesitábamos aprender a encontrarlo. Incluso después de su partida, sus palabras continúan resonando por los pasillos del orfanato, recordándonos que la verdadera luz nunca se apaga». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas, pero al mismo tiempo parecían confirmar algo que él ya sabía en su corazón, que Lupita era más que una simple niña, era una mensajera de esperanza, que aparecía para aquellos que más necesitaban luz. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre este descubrimiento en su oficina, Miguel recibió una visita inesperada. Era un señor anciano que se presentó como ex empleado del orfanato. «Leí su libro», dijo él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «y necesito contarle algo. Lupita no fue solo una niña que pasó por aquel orfanato. Era una presencia que aparecía en momentos de gran necesidad. A lo largo de los años, recibí varios relatos de personas que la encontraron en diferentes épocas, siempre con la misma edad, siempre con la misma sonrisa serena, siempre hablando sobre el sol interior». Miguel escuchó fascinado mientras el hombre compartía otras historias de cómo Lupita había aparecido para una joven madre desesperada en los años 70, para un médico al borde de abandonarlo todo en los años 80, para una maestra que había perdido la fe en su trabajo en los años 90. En cada historia, continuó el señor, dejaba una marca, a veces un dibujo, a veces una flor estrella, a veces solo palabras de sabiduría que cambiaban vidas. Pero siempre, siempre, enseñaba a las personas a redescubrir su propia luz. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Miguel miró por la ventana de su oficina. En el jardín, las flores estrellas se balanceaban, suavemente con la brisa, sus pétalos dorados reflejando los últimos rayos de luz del día. Tomó el lápiz amarillo de su caja de vidrio, ahora tan pequeño que apenas podía ser usado, y sonrió. Tal vez no importaba realmente quién o qué era Lupita. Lo que importaba era lo que ella representaba, el recordatorio eterno de que,
Incluso en los momentos más oscuros, existe una luz dentro de cada uno de nosotros, esperando para brillar nuevamente. En ese momento, como respondiendo a sus pensamientos, un único diente de león brotó en el pequeño macetero en su mesa, un macetero que ni siquiera recordaba haber llenado con tierra. Sus pétalos dorados parecían brillar con luz propia, como una pequeña estrella que había elegido nacer allí, en ese exacto momento. Y Miguel supo, con una certeza que venía del fondo de su alma, que Lupita continuaba presente, no solo en sus recuerdos o en las páginas de su libro, sino en cada persona que aprendía a redescubrir su propio sol interior, en cada sonrisa renovada, en cada corazón que aprendía a caminar nuevamente. El descubrimiento sobre las varias apariciones de Lupita a lo largo de los años no disminuyó la magia de su existencia. Por el contrario, solo confirmó para Miguel que algunos milagros no necesitan ser explicados para ser verdaderos. El centro comunitario, ahora conocido cariñosamente como Casa de la Luz, se había convertido en un faro de esperanza para personas de todo el país. En una mañana particularmente especial, mientras Miguel organizaba una nueva ala del centro, dedicada a niños con necesidades especiales, una visitante inesperada llegó. Era una señora elegante, con cabellos blancos y ojos vivaces, que se presentó como Beatriz. Necesitaba conocer personalmente al hombre que escribió sobre Lupita, dijo ella, su voz temblando levemente con emoción, porque verá, yo también la conocí. Era 1955, yo tenía apenas 8 años y estaba en el orfanato que aparece en aquella foto antigua. Miguel sintió su corazón acelerarse. Invitó a Beatriz a sentarse en el jardín interior, donde las flores estrellas danzaban bajo la luz del pensocentos en sol de la mañana. Lupita fue mi mejor amiga durante el periodo más difícil de mi vida, continuó Beatriz, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Acababa de llegar al orfanato. Estaba asustada y sola. Fue cuando ella apareció, con aquella sonrisa serena y un lápiz amarillo en la mano. Beatriz sacó algo de su bolsa, un pedazo de papel amarillento, cuidadosamente preservado en un sobre plástico. Era un dibujo hecho con lápices de colores, mostrando a 2 niñas tomadas de la mano, rodeadas por rayos de sol y flores. Ella me dijo las mismas cosas que te dijo a ti, sonrió Beatriz, sobre el sol que vive dentro de nosotros, sobre cómo la verdadera fuerza viene del corazón. En 1900, aquella época, yo no entendía completamente, pero sus palabras quedaron guardadas en mí. Acabé convirtiéndome en maestra y pasé mi vida entera transmitiendo esas lecciones a mis alumnos. Miguel observó el dibujo, notando la semejanza con aquel que Lupita le había hecho. El mismo trazo delicado, la misma manera de representar los rayos del sol, el mismo sentimiento de esperanza emanando del papel. ¿Pero sabes qué es lo más extraordinario?, continuó Beatriz, inclinándose hacia adelante como quien cuenta un secreto precioso. Hace 2 años, cuando me jubilé, una de mis exalumnas me buscó. Se había convertido en asistente social y trabajaba en un albergue para niños, y me contó sobre una niña especial que había pasado por allí. Una niña llamada Lupita, que llevaba un lápiz amarillo y hablaba sobre el sol que vive dentro de las personas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz ahora. Cuando leí tu libro, cuando vi que habías conocido a la misma Lupita, supe que necesitaba venir hasta aquí, porque entendí que ella no era solo una niña, era un recordatorio, un ángel tal vez de que nunca estamos verdaderamente solos en nuestro dolor. Miguel tomó su caja de vidrio, donde guardaba su propio lápiz amarillo, ahora tan pequeño, y el dibujo que Lupita había hecho para él. Los colocó al lado del dibujo de Beatriz. «Es increíble», dijo él, su voz entrecortada por la emoción, «cómo el amor puede atravesar el tiempo de esta manera. Cómo una única presencia puede tocar tantas vidas, crear tantas ondas de transformación». En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el jardín, riendo y jugando. Eran parte del nuevo programa del centro, niños de diferentes realidades sociales que allí aprendían juntos sobre inclusión, empatía y la importancia de mantener su luz interior encendida.
Mira, sonrió Beatriz, señalando a los niños. Su trabajo continúa, a través de ti, a través de mí, a través de cada persona que aprende a reconocer y compartir su propia luz. Miguel asintió, sintiendo una profunda sensación de paz. ¿Sabes? A veces me pregunto si Lupita no está presente en cada acto de bondad, en cada momento de conexión verdadera entre las personas. Si ella no es en realidad aquella parte de nosotros que nunca olvida lo importante que es cuidarnos unos a otros. Una brisa suave pasó por el jardín, haciendo que las semillas de los dientes de león bailaran en el aire como pequeñas estrellas fugaces. Uno de los niños detuvo su juego para observar el espectáculo, sus ojos brillando con encanto. «Mira, profesor Miguel», exclamó señalando hacia el cielo. «Las estrellas están bailando durante el día». Miguel sonrió, reconociendo en las palabras del niño la misma mirada poética que Lupita tenía para el mundo. «Sí», respondió, «y cada una de ellas lleva un poquito de luz para plantar en algún lugar especial». Beatriz tomó su bolsa, sacando algo que sorprendió a Miguel, un lápiz amarillo nuevo aún sin usar. «Encontré esto esta mañana en la puerta de mi casa. No había nota, solo el lápiz. Creo que ella quería que te lo trajera para continuar escribiendo nuevas historias de luz». Miguel aceptó el regalo con manos temblorosas, sintiendo como si un círculo estuviera cerrándose. El lápiz tenía exactamente el mismo tono dorado, de aquel que Lupita le había dado, como si hubiera venido de la misma fuente de luz.